Bueno, buenas tardes. Es un honor para mí tener el mensaje de hoy y vamos a orar para iniciar con el mismo. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos permite reunirnos para hablar sobre su palabra y sobre lo que usted quiere comunicarnos. Que su Santo Espíritu nos guíe en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta tarde vamos a hablar sobre el arrepentimiento. La base de este estudio es el Salmo 32 del 1 al 5. Entonces, la palabra arrepentimiento viene de la palabra naham, que quiere decir arrepentirse o consolar. Eso conlleva un cambio de corazón, de mente, de camino o también de propósito de nuestra vida, y se enfatiza en el cambio de nuestras conductas. Pero este cambio de conducta tiene que ser realmente un cambio de corazón, ¿verdad? No es que porque me vean. La mayoría de los usos en el Antiguo Testamento se refieren a los cambios que el Señor hace hacia el hombre cuando el hombre se arrepiente de corazón. Y también aparece muchas veces la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Y cuando aparece la palabra consolar, casi siempre es cuando es una relación entre hermanos, o no entre Dios y el hombre, sino principalmente entre hermanos, entre personas, interpersonal. Entonces, vamos a ver un ejemplo antes de entrar en el Salmo 32, 1 al 5, para que nos quede claro un concepto que vamos a seguir repitiendo en varios estudios. Dice así, Joel 2:13, dice: rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento en la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Como podemos ver, Dios cambia cuando el ser humano cambia. Ahora, el ser humano cambia, puede decir, tengo una actitud buena, cambié hacia una actitud buena, pero en realidad no es si cambia hacia una actitud buena o hacia una actitud errada, sino que cambio mi camino, si sigo el camino del mundo o si sigo el camino de la cruz hacia Cristo. Entonces, vamos a iniciar con la lectura del Salmo 32 del 1 al 5 y vamos a ir detallando cada uno de los versículos. Y dice así: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Si lo vemos así, este pedacito de este salmo nos dice que David, porque este es un salmo de David estaba estrujado, estaba enfermo porque él había cometido un pecado, y hasta que él se arrepintió, se lo confesó y se lo puso en manos al Señor, él sintió paz. Entonces vamos a ir al versículo 1, que nos dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Ahora, esta palabra dichoso aparece muchas veces en la Biblia, pero en los salmos específicamente aparece desde el Salmo 1, en el versículo 1, que nos dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Ahora, quiere decir feliz o bienaventurado, quiere decir esto, el hombre que no sigue a los malvados. Esa bienaventuranza nos dice, cómo debe ser el hombre perfecto. Y también en lo que se detalla ahí del Salmo 1, nos dice qué es lo que no debe hacer el hombre que no es perfecto.
Este salmo también nos habla, o sea, el hombre perfecto no existe, solo Jesucristo. Entonces ahí se nos está hablando desde el primer momento de Jesucristo, que es el único que cumple con toda la perfección como hombre. Ahora, también en el versículo 2 del Salmo 1 nos dice que este hombre, que es el hombre perfecto, se deleita en la ley del Señor. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar que quién cumple la ley, todos sus mandamientos, más todos sus mandatos, que son como 600 y resto de ordenanzas y mandamientos, vemos que no es incumplible para el ser humano, solo Jesucristo la pudo cumplir. Y entonces esto nos lleva a que el hombre no puede ser perfecto, solo Jesucristo. Desde ese momento nos está hablando de él. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué no podemos ser perfectos? Porque en la ley se nos demanda a nosotros ser personas, bueno, no podríamos, o sea, porque ser personas perfectas ante los ojos de Dios, no ante la gente que nos está viendo, porque podemos aparentar ser perfectas o perfectos, pero no podemos, porque Dios mira nuestro corazón y nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestro amor, todas nuestras acciones. Entonces la ley, lo que le trae al ser humano, al describir la ley se describe el carácter santo de Dios. Entonces la ley lo que trae para el hombre más bien es una maldición, porque nosotros no podemos cumplirla. Y entonces podemos ver en Gálatas 3:10 que nos dice: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora, ¿quién es el único hombre que ha podido cumplir la ley? Solo Jesucristo. Entonces, quien diga en ese momento y se pueda parar y decir yo cumplo la ley, eso es una cosa que estaría diciendo que está a la altura de Jesucristo. O sea, que podría estar sentado incluso a la diestra del Padre, pero no es así. Entonces, el Salmo 32 nos viene a dar una bienaventuranza, una dicha, que David lo comprendía muy bien, que dice, que nos da, que es lo único que nos pueda dar felicidad, el que se nos perdonen nuestros pecados por una mera gracia. Y Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y con su muerte nos hizo, y no solo con su muerte, con toda su obra, Él nos cubrió nuestros pecados. Pero hay un detalle aquí, que es que este perdón de pecados, como lo entendió David y como lo entendieron otros antepasados, es a los que creemos en Cristo, en la obra suya, porque Él se sacrificó para cubrir, para hacer la expiación por nosotros. Ahora, por lo tanto, digamos, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 4:5, dice: sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en la justicia, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada, porque nosotros somos malvados, somos pecadores, eso es lo que quiere decir ahí. Pero si nosotros tenemos fe en Jesucristo, en su obra, eso se nos toma a nosotros como justicia. Así, desde Adán y Eva y todas las generaciones que vinieron, hay mucha gente salva. ¿Por qué? Porque ellos fueron transmitiendo que habría un Salvador y que por medio de su sangre seríamos salvos. Y por esa fe es que muchos antes de Jesucristo son salvos, porque tenían la fe en que la sangre expiatoria de Jesucristo iba a cubrir nuestros pecados.
Ahora ¿qué nos dice el versículo 2 del Salmo que estábamos estudiando? Dichoso aquel a quien el Señor toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, el Señor no nos culpa a nosotros, o sea, ya no ve nuestros pecados. Tal como lo dice Pablo en Romanos 4:5, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y también podemos verlo en 2 Corintios 5:21, que nos dice, a quien no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. O sea que realmente en Cristo nosotros tenemos una obra maravillosa. Por eso es que David en el Salmo lo comprendía muy bien, y por eso él dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Y ya nosotros, nuestras transgresiones se nos han perdonado. Por lo tanto, digamos, ahí viene parte de lo que es el arrepentimiento, porque el perdón empieza por la fe en Jesucristo, que es el que pagó por nuestros pecados. Si yo lo acepto a Él como mi Señor y Salvador por su obra, entonces yo empiezo, ya Dios no me va a ver como pecadora, sino que el Señor ya me ve, o sea, a través del prisma de Jesucristo, no me ve como soy yo. Si vemos el versículo 3, dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por gemir de todo el día. O sea, David se fue poniendo, supongo que flaco, se fue enfermando, igual como nos puede pasar a todos nosotros por un pecado o por algo que tengamos, una cosa interna que no la podamos sacar y decir. Y según tal vez David creía que nadie sabía, pero Dios sí sabía su pecado. Ahora, entonces vemos que David en el versículo 4 hace una cosa importante. Aquí que podemos ir viendo los pasos que fue haciendo David. Él estaba desesperado, no sabía lo que él sabía lo que le estaba pasando, pero todavía no lo había comprendido bien. Dice, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. O sea, el Señor comienza como a apretarnos a sus hijos. Entonces, si usted o yo, como todos somos pecadores, no se puede evitar las consecuencias del pecado. O sea, principalmente nosotros que somos salvos, no podemos evitar las consecuencias. Tal vez alguien que no sea salvo, será gran diferencia, puede hacer que se espere hasta el día del juicio y al día de la condenación, que ahí sí se va a dar cuenta que sí había consecuencias de no enderezar el camino, de no volvernos a Cristo. Pero digamos, en el caso de David, él sí, porque al notar que él, o sea, todo se le venía encima, él se volvió al Señor, ¿verdad? Ahora, podemos verlo como nos dice Pablo en 1 Corintios 11, 31 al 32, que nos dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que seamos condenados con el mundo. O sea, nosotros tenemos que examinarnos, o sea, nosotros mismos, porque si los que somos salvos y creemos, porque nosotros tenemos que decirle, bueno, Señor, esto lo he hecho, aunque yo lo tenga escondidito, no, eso es un pecado, lo tengo que decir y pedirle perdón a Dios. Pero no solo perdón y seguir en lo mismo, sino cambiar. Esa es precisamente lo que quiere decir el arrepentimiento. Y que nos examinemos, nos dice, porque imagínense que es mejor que usted se examine, cambie de rumbo, cambie de actitud, cambie su corazón, cambie su mente, a que el Señor la discipline. Porque si no,
el asunto es que el Señor va a disciplinar a sus hijos. Tal vez no disciplina a los que no son salvos, pero a sus hijos sí los va a disciplinar, porque a él le interesa que sus hijos vuelvan a su camino. Entonces podemos ver el ejemplo que ustedes se preguntan, pero ¿qué fue lo que hizo David? Que estaba, bueno, si David había cometido un pecado que está en 2 Samuel 12, 1 al 7. Y muchas veces podemos ver, usted lo voy a leer, y en este trocito podemos preguntarnos a nosotras mismas si nosotros hemos cometido estos errores. Y se lo leo aquí, dice: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en el pueblo, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Ustedes se acuerdan la historia que pasó con David, que mandó en la vanguardia al esposo de Betsabé, a Urías, para que lo matara, y entonces el esposo murió, él se quedó con Betsabé, incluso tuvieron un hijo. Pero si ustedes leen más adelante, después del 12-17, lo que le pasó a David fue que el castigo de Dios era que, incluso Natán se lo dijo, su hijo se va a morir. El primer hijo de Betsabé con David. Después tuvieron su otro hijo, que fue Salomón. Pero el juicio vino porque, o sea, él no se arrepentía, ¿verdad? Pero después el verso 5 nos dice: pero después de que ya Natán le hizo ver esto, ¿verdad?, a David, incluso David después, cuando ya el chiquito murió y todo, David más bien como que se le quitó un peso de encima, él sabía más bien, y él hasta comió más y todo, es más, se le quitó la enfermedad. ¿Por qué? Porque entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Pero en el verso 5 del Salmo nos dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dijo: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. O sea que en estos 5 versículos se ven los pasos que uno tiene que dar para el arrepentimiento. Primero ver que nosotros hay 2 caminos, para el camino del mundo y el camino de Jesucristo. O sea, y si hemos caído, porque aquí no lo dice claramente, que somos pecadores infinitamente, nosotros tenemos que volvernos al Señor, confesar nuestras transgresiones, nuestros pecados, e ir cambiando nuestro carácter, eso con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no podemos solas cambiar, sino que tiene que ser a través de la ayuda del Espíritu Santo, con sus antorchas, con su poder, con sabiduría, con paciencia, con todo lo que Él nos puede dar a nosotros. Pero solitas o solitos no podemos, con nuestro brazo, o seguir el camino del mundo. El camino del mundo, bueno, tal vez será muy bonito, pero cuando estemos en la eternidad vamos a ver realmente cuál es la consecuencia de no arrepentirse. Porque estas personas son capaces de pasarle a todo el mundo por encima, y lo peor del caso no es de pasarle y majar a todo el mundo por encima, sino porque pueden ser personas que parecieran buenas. Lo peor del caso es que han rechazado la obra salvífica,
que nos dio Dios a través de Jesucristo. Entonces, eso es el pecado más grande que se pueda cometer y que no será perdonado. Entonces podemos ver en Lucas también, en primera de Juan 1:9, cuando nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona y nos limpiará de toda maldad. Entonces la conclusión aquí es que este es el momento en que nosotros recapacitemos, que cambiemos el rumbo de nuestras vidas, no confiando en nosotros, sino confiando en el Señor, principalmente en la palabra, porque en la palabra está la respuesta a todo. Porque si uno se pregunta, pero ¿por qué David estaba tan enfermo? ¿Qué le pasaba? Y él está como dice uno, estaba como embuchado, porque no quería soltar lo que había hecho, pero él sabía, su conciencia, su culpa lo estaba matando, cosa que nos pasa a nosotros. La culpa nos quiere matar y nos enferma, y las depresiones y todas esas cosas, y las quejas. Pero si nosotros le confesamos al Señor de corazón, eso va a ser, nos va a cambiar completamente. Y la invitación que les hago es que en estos días, pues leamos los salmos, principalmente, digamos, este 32 es muy bonito, y el primer salmo, porque el primer salmo es maravilloso, porque desde ese momento nos habla de Jesucristo, y entonces en Él es en donde tenemos que tener nuestros ojos puestos, y este es el mensaje que tengo para ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que usted ha puesto en mi corazón, y que a través de su Espíritu Santo se ha podido llevar a los corazones de otras personas. Y permítanos, Señor, darle las gracias por el arrepentimiento que usted nos provee en su palabra y en su infinito amor, y por su salvación eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.